COVID y comorbilidades. Vamos a tener las presentaciones de la doctora Luz María Moyano, médica investigadora en neurociencias, del doctor Mauricio La Rosa, médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y especializado en la Universidad de Pensilvania, la licenciadas Laura Cárdenas y Valeria Valverde, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Facultad de Ciencias, y finalmente del doctor Michael Reyes, médico egresado de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a dar inicio con la presentación Seroprevalencia de SARS-CoV-2 en Tumbes, Perú, a cargo de la doctora Luz Marina Moyano. Tiene 10 minutos, doctora. Muchas gracias a todos. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Ok, muy amable. Muchas gracias, doctor González. Bueno, mi nombre es Luz María Moyano. Yo trabajo actualmente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Soy médico responsable de la Unidad Médico Legal 1 contra Almirante Villar y soy investigadora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nada, quería contarles esta experiencia de trabajo en estos 10 minutos. Cuando comenzó la pandemia aquí en la región de Tumbes, en ese momento no había epidemiólogo en la Dirección Regional de Salud. Entonces, como yo actualmente estoy nombrada en el Instituto de Medicina Legal, hicieron un traslado, un desplazamiento desde el Instituto de Medicina Legal hasta la Dirección Tumbes. Quiero contarles la experiencia de trabajo que tuvimos, ¿no? El estudio de seroprevalencia, qué importante, pequeñito importante para saber exactamente cómo nos chocó la primera hora en Tumbes, ¿no? Los comentarios y las presentaciones son personales, ¿no? Hago mi disclaimer. No es mi punto de vista, no necesariamente es el punto de vista de la universidad o cualquier otra persona jurídica. Entonces, para nosotros poder desarrollar este trabajo, ¿no? En Tumbes se formó una coalición, ¿sí? Una de las cosas que es importante para poder sacar adelante cualquier tipo de intervención en la región de Tumbes era hacer un trabajo conjunto, no era solamente la Dirección Regional de Salud. Hicimos un gran grupo de trabajo con la municipalidad de Tumbes, que ellos también tenían personal de campo para salir a trabajar. En Tumbes nosotros hicimos la búsqueda activa de pacientes o de personas que fueran a tener el COVID-19 como una iniciativa regional, ¿no? Tuvimos la participación también del Ejército Peruano, el Gobierno Regional de Tumbes, especialmente el grupo de Metaxénicas, el Centro de Salud Global de Cayetano Heredia, que está en la ciudad de Tumbes también, y obviamente la Dirección Ejecutiva de Epidemiología en ese momento. ¿Cuáles son los objetivos de este pequeño estudio? Es evaluar la prevalencia de anticuerpos contra el COVID-19 en una comunidad urbana marginal en la región de Tumbes, evaluar los factores demográficos y factores de dispersión que podrían estar implícitos en el contagio de COVID-19, y queríamos saber también la prevalencia de enfermedad activa, ¿no? ¿Dónde fue el lugar de estudio? En la localidad de Puerto Pizarro. Puerto Pizarro es un balneario, ¿no? La región de Tumbes está frente al mar, o sea, nosotros necesitábamos buscar un sitio estratégico pequeño que fuera realmente como una imagen en chiquito de Tumbes. Una población de 4.000 personas, aproximadamente 2.912 viviendas. Ustedes saben que Tumbes tiene mucha migración, todos los migrantes que caminan desde Venezuela, Colombia, pasan por la región de Tumbes antes de llegar a Lima. Entonces, nosotros tenemos muchos guetos en la ciudad de Tumbes y uno de ellos también es Puerto Pizarro, donde hay muchos migrantes. Puerto Pizarro es conocido por ser la entrada del Santuario del Manglar en la ciudad de Tumbes, población mestiza, se dedica mucho a la pesca como la mayoría de comunidades en el litoral. El comercio, nosotros tenemos las bocineras, acuiculturas y obviamente el turismo. Entre los criterios de inclusión, individuos de la zona de estudio que por lo menos pernocten al menos 3 noches por semana en la localidad y que accedan a firmar el consentimiento informado. El diseño, un diseño de tipo corte transversal y analítico,
Nosotros en ese momento no teníamos todas las pruebas rápidas que se necesitaban como para hacer un poblacional y muestrar a toda la población, ¿no? Hicimos un muestreo aleatorio sistematizado, entonces una de cada 4 casas, todos los integrantes los muestrábamos. Se invitaron a participar a 1.916 personas, participaron 1.391. Nosotros ingresamos a trabajar a esta comunidad urbana marginal de Puerto Pizarro en el momento en que la Dirección Regional de Salud de Tumbes, con la coalición Municipalidad, Gobierno Regional, de Grupo Metaxénicas y el mismo grupo de vigilancia de la Dirección Regional de Salud, ingresaba también a esta localidad, ¿no? En búsqueda de pacientes con sintomatología. Este estudio se desarrolló aproximadamente entre noviembre y diciembre del 2020, que ya estaba pasando la primera ola, ¿no? del COVID-19. Íbamos a tomar una muestra de sangre para colocar para la prueba rápida en búsqueda de anticuerpos COVID-19 en viviendas seleccionadas, y obviamente fuera de que íbamos a muestrear con una gotita a todos los integrantes de esa casa, adicionalmente ingresábamos y solicitábamos a alguien al azar o sacábamos a alguien al azar dentro de esa casa para hacerle una prueba molecular, un PCR-RT, porque nosotros también queríamos saber o queríamos evaluar cuál era la prevalencia activa en ese momento, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros encontramos? 356 personas fueron seropositivas a la prueba rápida para COVID-19, eso quiere decir 25.5% de la población. La seroprevalencia en mujeres fue mucho más elevada comparada con los hombres, y los grupos etarios que fueron seropositivos no fueron los de 41 hacia arriba o la población económicamente activa como nosotros vemos ¿cómo se llama? En las salas situacionales. La mayor, casi el 34% de la población seropositiva, se sabe los menores de 20 años, ¿no? De 11 a 20 años, 20.22%, de 12 a 10 años, 19.38%, y recién en tercer lugar le seguía a los de 31 a 40 años y luego los de 41 a 50 años, ¿no? Esto fue el gráfico que nosotros encontramos, nos sorprendió bastante porque obviamente nosotros vemos lo que ven en las salas situacionales, ¿no? Y en las salas situacionales obviamente es una vigilancia pasiva, los que llegan a los establecimientos de salud. Pero cuando nosotros vamos a buscar realmente, como diríamos nosotros, a las personas positivas, pues vemos otra cosa, ¿no? Cuando nosotros hicimos el primer análisis, pues podíamos nuevamente confirmar que la seropositividad se da mucho más en personas de sexo femenino con respecto a las personas de sexo masculino. No encontramos ninguna evaluación significativa de características sociodemográficas que sean en relación a la seropositividad. Pero cuando nosotros evaluamos todo lo que era sintomatología, como ustedes pueden ver, la fiebre estaba muy relacionada con la seropositividad, el disconfort general o el malestar general, tos, congestión nasal, distrés respiratorio, dolor de cabeza, anosmia y ageusia. Pero cuando nosotros comenzamos a colocar todas estas variables que habían sido significativas en un modelo, al ajustarlo, realmente nosotros pudimos ver de que la tos era lo que más estaba asociado a la seropositividad para COVID-19. Con respecto a las comorbilidades, ninguna comorbilidad encontramos realmente que estuviera asociada a la seropositividad de COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones o cuáles son nuestras conclusiones, ¿no? La seroprevalencia para COVID-19 finalizando la primera ola era 25.5%. Pero, como les estaba comentando, nosotros aprovechamos que la Dirección Regional de Salud con la coalición entraba a la búsqueda activa en este sector, y entonces, junto con la Dirección Regional de Salud, aplicamos un método de captura-recaptura porque probablemente nosotros no habíamos captado a todos los que estaban a todos los que podríamos en general, ¿no? Y encontramos 66 individuos que fueron positivos durante ese mismo tiempo a COVID-19, y si nosotros incrementamos esos 66, pues la prevalencia incrementa a 30.33, ¿no?
Prevalencias similares a las encontradas en el estudio de Lambayeque, ¿no? Ligeramente elevada nuestra prevalencia si lo comparamos con el estudio de seroprevalencia que realizaron en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Cuenca queda a 2 horas y media de distancia de nosotros somos una región fronteriza. Nuestra prevalencia fue baja comparado con otro estudio relacionado en Ecuador, en la localidad de Atahualpa, que está aproximadamente a 180 kilómetros, ¿sí? Hacia el norte. Y si nosotros comparamos este estudio con estudios de India, 45%, y si lo comparamos con el estudio de Iquitos, que el estudio de Iquitos ha sido uno de los que ha tenido mucho más prevalencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues hemos tenido una prevalencia ligeramente baja, o baja comparado con ellos, ¿no? Lo que nos llamó mucho la atención, es que cuando nosotros estábamos buscando enfermedad activa, no la encontramos, ¿no? Y si nosotros extrapolamos los datos que encontramos en esta población pequeña hacia la región de Tumbes, pues Tumbes tiene 251.521 habitantes. Doctora Moyano, ¿y tu tiempo ha terminado? Ok. Muy bien, entonces hay mucha gente que se ha podido ver afectada entre 64.000 y 83.000, ¿no? Necesitamos hacer mucho más estudios de investigación sobre seroprevalencia y vamos a hacer seguimiento de pacientes también. Muchas personas involucradas en este pequeño trabajo, pero bastante significativo para la región porque nos dio un plus de lo que sucedía en nuestra región, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz María Moyano. A continuación, presentamos al doctor Mauricio La Rosa, que nos va a hablar sobre COVID severo en el embarazo. Muchas gracias, doctor González. Muchas gracias a la universidad por la invitación. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre el COVID severo en el embarazo y cómo el impacto de la medicina basada en evidencia nos ha ayudado al manejo de esta patología. Para empezar, quiero comentarles que no tengo ningún conflicto de intereses y abajo pueden ver el disclaimer que la universidad no necesariamente comparte mis puntos de vista. Entonces, quiero regresar rápidamente a marzo, abril del año pasado, y en ese momento lo que se recomendaba, lo que se tenía de datos, y podemos ver acá muchos de los datos publicados en ese momento, recolectaban pacientes que eran no más de 80 pacientes por reporte de casos, nos decía que la gestación en sí, la mujer gestante no estaba en un mayor riesgo de enfermedad severa o de transmisión vertical, y que la mortalidad no existía hasta ese momento en la mujer gestante. Lamentablemente, bueno, en abril del año pasado tuvimos el primer caso en el país y uno de los primeros casos a nivel mundial de enfermedad severa durante el embarazo. Esta fue una paciente que tenía diabetes no controlada, estaba en el tercer trimestre y llegó con una enfermedad severa que requirió 50 días de admisión a cuidados intensivos. El bebé se tuvo que realizar el parto. El bebé tuvo un probable diagnóstico de transmisión vertical. Lamentablemente, por cómo se dio y los recursos que teníamos, no pudimos hacer el diagnóstico claro y perfecto de la transmisión vertical, porque no pudimos recolectar la sangre al momento del parto, sino que la prueba del PCR, y debido a la regulación del MINSA, se tenía que hacer una vez que el contacto había sido positivo. Entonces la madre regresó el PCR de la madre a las 16 horas, se realizó el hisopado del bebé y salió positivo. Y además el bebé se lo convirtió una vez ya nacido. Entonces era bastante sugerente. Bueno, este artículo que presentamos hasta el momento, hasta el día de ayer, ya tiene casi 400 citaciones y ha sido utilizado fue utilizado por todas las sociedades alrededor del mundo para traer a la mesa la probabilidad de que la mujer gestante podía desarrollar enfermedad severa y que debería de ser considerada una población vulnerable. Bueno, ya en noviembre del 2020, nos dimos cuenta que este reporte de caso que concordaba con muchas de las cosas que luego vemos. Actualmente sabemos que la mujer gestante, solamente por gestar, tiene un mayor riesgo de complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Admisión a cuidados intensivos, tienen 3 veces más riesgo comparado con mujeres de la misma edad no gestantes.
requerir ventilación mecánica 3 veces más, el uso de ECMO 2 veces más, y 70% mayor probabilidad de muerte que una mujer gestante, de una mujer no gestante de la misma edad. Por otro lado, si comparamos las gestantes con COVID con las gestantes sin COVID, es aún más dramática la diferencia. El riesgo de admisión a cuidados intensivos es 5 veces más alto, y el riesgo de mortalidad es 22 veces más alto. Entonces, la mujer gestante con COVID, simplemente por estar gestando, es un factor de riesgo de mortalidad materna y también neonatal. Este es uno de los estudios que hemos realizado con con varios de los alumnos de la universidad, y entre ellas Ariana, Rodrigo y Claudia han sido los que han hecho esta investigación. Pero lo que estábamos tratando de ver es, se sabe que la preeclampsia se ve aumentada en pacientes COVID, pero aparentemente por seroprevalencia, la seroprevalencia en sí no es un factor de riesgo para una mayor probabilidad, pero la infección sí. O sea, muchos de estos pacientes llegan infectados con enfermedad severa y esto causa preeclampsia. Por otro lado, luego de nuestro caso, se dieron ya varios artículos que ahora sí diagnostican, se puso a hacer el diagnóstico de transmisión vertical, y ya ha sido comprobado, y es algo de lo que se puede recomendar, se debe aconsejar a la paciente. Entonces, basado en todo esto, toda esta información que habíamos encontrado, en el hecho de que habíamos considerado que había la posibilidad de una enfermedad severa en pacientes gestantes, luchamos con el SPOC y escribimos esta carta tratando de hacer de que la mujer gestante sea considerada una población vulnerable. Si bien no había muchos datos hasta ese momento, y luego, por suerte, nos apoyó, la evidencia nos apoyó, pudimos decir la mujer gestante es vulnerable y tenemos que tomar todas las medidas. Este es el resultado. Esta es una de las diapositivas más tristes que tengo que presentar cada vez que hablo de COVID en el embarazo, pero pueden ver que la tendencia de disminución de la mortalidad materna que teníamos durante las últimas décadas se ha visto revertida por el COVID. Y si bien la enfermedad hipertensiva y la hemorragia siguen siendo las principales causas, COVID tiene un 15% de la mortalidad. Entonces, definitivamente COVID está matando a las mujeres gestantes. Entonces, basado en este riesgo significativo de mortalidad materna, nosotros con la SPOC escribimos esta carta antes aún, y pueden ver en diciembre del 2020, en donde recomendábamos, esto también basado en otras sociedades, que la disponibilidad de vacunas debía estar a las pacientes, a todas las pacientes gestantes, que no debería ser un criterio de exclusión, y que la mujer, basado en la evidencia que hay hasta ese momento, podría tomar la decisión si vacunarse o no. Bueno, lamentablemente en febrero del 2020 salió la primera directiva, y la directiva excluía a la paciente gestante de la vacunación. Inmediatamente escribimos esta carta con la SPOC, en donde decíamos que era un grave error excluir a las pacientes, porque si bien, además de ser vulnerables, además de tener mayor mortalidad, y además de estar excluida de todos los estudios de investigación, además les estábamos quitando la única opción que tenían para poder tener una disminución de la mortalidad, ya que hasta el momento no había, y hasta el momento no hay ninguna evidencia de algún medicamento que pueda disminuir estos riesgos, sobre todo en gestantes, ¿no? Bueno, ya hay bastantes datos. Este es el primer dato publicado, el primer estudio publicado en el New England Journal of Medicine. En la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ambos presentaron la misma perfil de lo que recomendaba el SPOC. Entonces, todo esto es un dato de recolección de, sobre todo, gente que estuvo en la primera línea, médicos, enfermeras, personal de salud, que fueron vacunados gestando. Y se puede comparar que no hay un mayor riesgo. Los riesgos de efectos secundarios en la madre son los esperados para cualquier población. Entonces, no es que haya un aumento para el riesgo. Y por otro lado, los riesgos que se daban en los fetos
no había un aumento en el riesgo ni de óbito, ni de restricción de crecimiento intrauterino, ni de ninguna malformación. Este estudio, si bien ha sido el primero, luego de esto ya han habido más de 5 meses de publicaciones, incluyendo gente que se vacunó en el primer trimestre, donde se ha demostrado que no hay un aumento en el riesgo de patología fetal. Y que aún estos anticuerpos son transmitidos a través de la barrera placentaria al feto, y el feto al momento de nacer presenta estos anticuerpos que teóricamente podrían también ayudar durante los primeros meses. Ya no es la primera vacuna que utilizamos durante el embarazo para poder crear también algún tipo de inmunidad en el bebé. Pero creo que quede súper claro, la vacunación en gestantes es para disminuir la morbimortalidad materna. En los últimos meses hemos estado escribiendo bastantes editoriales, tanto acá en el Perú como como internacionalmente, para poder explicar este riesgo incrementado que tiene la mujer gestante y la necesidad de poder vacunar y que la gente la mujer gestante pueda vacunarse. Por favor, tiene un minuto. Perfecto. Y para esto, para acabar, la sociedad, una vez que una de las cosas que dijimos fue que había que vacunar, tenía que estar la vacunación a disposición al momento de aumentarse, cuando vimos que la mortalidad había aumentado significativamente, cambiamos la recomendación y dijimos la paciente gestante debe ser prioritaria para la vacunación. Por suerte, esto pueden ver ser en mayo del 27, y solo unas semanas más tarde el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal cambió su recomendación a decir que es recomendada la vacunación en gestantes. Entonces, estuvimos un par de semanas aún más temprano, hicimos esta recomendación que la misma Sociedad de Medicina Materno-Fetal y del Colegio Americano. Solamente quiero acabar con esto. Es muy importante y esta pandemia nos ha enseñado de que por décadas hemos estado protegiendo a la mujer gestante de la investigación, cuando ese no debería de ser el enfoque. El enfoque es que debemos de proteger a la gestante con investigación, incluirla en los estudios de investigación, porque si no van a seguir siendo, además de la vulnerabilidad fisiopatológica que ellas tienen, además las estamos poniendo en una situación en donde no tenemos información suficiente para poder aconsejarlas. Pero bueno, eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Discúlpenme si me pasé unos minutos. Muchas gracias, doctor Mauricio La Rosa. A continuación, las licenciadas Laura Cárdenas y Valeria Valverde van a presentar el trabajo La altitud no protege contra las infecciones por SARS-CoV-2 y la mortalidad por COVID-19. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero, doctor González. Buenos días con todos los panelistas y los espectadores. Voy a compartir la presentación. Bueno, lo que vamos a presentar hoy, Laura y yo, va a ser un recopilado de las investigaciones que hemos hecho durante el 2020 para la altitud no protege contra COVID-19. Le doy paso a Laura para que comience con la presentación. Ok, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, más o menos haciendo un recuento sobre las investigaciones que se han desarrollado desde que se inició esta pandemia. Hay numerosas investigaciones que se han realizado en base a la relación de COVID y altura. Acá tenemos una que fue una de las primeras publicaciones que se dio en abril del 2020. Menciona que la infección por COVID-19 está disminuida en poblaciones que vienen a altitudes superiores a los 3.000 metros. Posteriormente, un mes más tarde, en mayo, mencionan que la tasa de letalidad aumenta con la altitud. En junio del 2020 podemos ver que una publicación menciona que se reduce la infección por SARS-CoV-2, más no la tasa de letalidad, y se da la primera evidencia de una mayor protección de la mortalidad femenina en la altitud. En agosto del 2020 podemos ver que las infecciones por SARS-CoV-2 no cambian desde los 1.000 hasta los 4.000 metros de altitud.
Asimismo, en ese mismo mes, un estudio en Colombia solamente seleccionó 70 municipios, en los cuales se encuentran una relación inversa entre la altura y la tasa de letalidad. Este estudio se desarrolló con altitudes que van desde 2 hasta los 3.259 metros. En diciembre, un estudio más completo, ya considerando los 1.122 municipios de Colombia, analizando casos y muertes, muestran que hay este cambio, pero solamente entre los 0 a 1.000 metros, y que por encima de los 1.000 metros hasta los 3.259 no se observan estos cambios. Asimismo, en junio, un análisis a nivel distrital en Perú durante el bloqueo total sugiere una protección de la altura ante la mortalidad por COVID-19, mientras que en julio un estudio solamente en Puno muestra que no hay un efecto protector en grandes altitudes contra la propagación de COVID-19, pero atribuye que la vulnerabilidad se da por las malas condiciones sanitarias. Como hemos podido observar, estos estudios tienen muchas diferencias. Hay algunos que se han desarrollado a nivel distrital, otros a nivel departamental, y bueno, esto por ende trae diversos resultados, ya que se tienen también diferentes tipos de altitudes. La importancia para el desarrollo del estudio era que inicialmente en la pandemia se estaba proponiendo que la altura brindaba protección. Entonces, decir que había una pseudo protección en altura contra COVID-19 podría relajar, ¿no? O darle una falsa seguridad a los pobladores de altura que ahora vamos a presentar no se evidencia. Lo que hicimos es analizar la base de Colombia y Perú, bases disponibles hasta el 12 de octubre del 2020. Usamos casos positivos en Colombia, las muertes, tanto también para Perú, y usamos altitudes en el caso de Colombia de 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Colombia usamos 1.122 municipios y en el caso de Perú usamos 1.874 distritos. En el caso del Perú usamos altitudes hasta casi los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Los primeros resultados son los siguientes. Hicimos una regresión lineal de los casos, las muertes y la tasa de letalidad para COVID en caso de Perú y Colombia. En el caso de los casos, primero hicimos, la altitud la usamos de manera continua. En este caso sí se observa que es significativo para los casos y la altitud, pero cuando hacemos una categorización, usamos 3 categorías de 0 a 1000, de 1000 a 2500 y 2500 a más, casi 4700, se ve que a partir de los 1000 metros ya no hay significancia, no hay protección de la altitud con los casos. Lo mismo para las muertes. Cuando usamos la manera continua, se ve que es significativo para el caso de las muertes, pero cuando hacemos la categorización, solo se observa una significancia en el caso de 0 a 1000 y en el caso de altura, pero no hay protección, sino que habría mayores muertes en altura. En el caso del CFR se observa lo similar a lo que vemos en los casos positivos, y es que cuando usamos el CFR de manera continua se presenta esta significancia y solo la significancia de 0 a 1000 metros. Luego hicimos un análisis de Spearman y un análisis de Poisson, pero solo en Colombia. Hicimos un análisis solo del país, y lo que se observó es algo similar a lo anterior. Usamos en este caso, en el Poisson controlamos por altitud, vimos la densidad poblacional, porque también se podía ver a densidad poblacional, y usamos ambos juntos, densidad poblacional y altitud. En este caso, lo que se ve más significativo es siempre hasta los 1000 metros. Siempre se presenta esta significancia a menor altura que a mayor altura. Excepto en el caso de las muertes, sí se observa que hay más significancia en el caso de tanto de 1000 metros como a menor de 1000 metros. Bien, acá podemos ver un poco una dinámica sobre algunos departamentos, algunos municipios de Colombia. Podemos ver acá cómo se han ido desarrollando los casos según las semanas epidemiológicas en Bogotá, que tiene 2.640 metros. También tenemos en Antioquia con
1.325 metros, y con Atlántico, que tiene una altitud de 54 metros. Podemos ver que la primera gráfica solamente de casos netos de COVID-19, podemos ver que primero empezaba con Antioquia. Este empezó a subir hasta más o menos la semana 24, de ahí tuvo un pequeño descenso, mientras que Bogotá, que empezaba un poco más lento, a partir de la semana 18 empezó a tener un realce significativo de casos. Cuando ajustamos esto sobre habitantes, podemos ver que en este caso Atlántico, que tiene una altitud promedio de 1.325 metros, empezó primero en la semana 14, y luego este empezó a disminuir a partir de la semana 21, mientras que Bogotá, que tiene una altitud superior, empezó a aumentar mucho más y empezó más rápido incluso que Antioquia, que tiene una menor altitud. Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos un estudio igual solamente de los casos de COVID-19 en Perú. Acá podemos ver según los rangos altitudinales que se han separado entre menores a 1.000 metros, entre 1.000 a 2.500 metros y mayores a 2.500 metros, y vemos que no hay significancia. Ahora, acá también se ha tenido en cuenta que este estudio se ha controlado también por la edad, por la población y por la superficie. Acá podemos ver que la altitud en menores metros no hay significancia, al igual que entre los 1.000 a 2.500 metros, pero vemos que hay significancia en altitudes mayor a 2.500 metros para las edades de 20 hasta 59 años, más esta significancia es positiva. Quiere decir que a mayor altitud hay mayor casos, no menores. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, una regresión lineal de casos. Podemos ver que esta sí tiene una pendiente significativa, pero cuando las trabajamos de manera continua, y podemos ver que esta pendiente es muy cercana al cero y más tiende a ser una pendiente nula. O sea, estadísticamente esto sí es significativo, pero biológicamente no es plausible. Acá podemos ver, por ejemplo, la dinámica de muertes, que las pendientes son muy variables. De 0 a 1.000 es una pendiente negativa, de 1.000 a 2.500 metros hay una pendiente positiva, y desde los 2.500 a más también nuevamente vuelve a ser negativa. Siguiente, por favor. Bueno, como se disgregó también en Colombia, lo que vemos es, hicimos lo mismo para el caso de Perú, usando Arequipa, que está a 2.429 metros, Cusco a 3.439, Lambayeque a 28 y Lima a 162 metros. Cuando hicimos primero lo de los casos, ¿no? Se ve que Lima está... aumenta con el paso de la semana, sin embargo que Arequipa, Cusco y Lambayeque se mantienen en un rango, ¿no? O sea, está oscilando entre menos de los 1.000 casos. Pero cuando hacemos el ajuste por los 100.000 habitantes, se ve que aumenta. No, Arequipa, a partir de la semana 20 empieza a crecer no exponencialmente, pero hay un aumento de los casos, ¿no? Igual que lo que sucede en Cusco. Entonces, si vemos, Arequipa tendría mayor número de casos incluso que Lima a partir de la semana 20. Entonces, vemos que cuando ya se hace esta corrección, no hay una protección, o no habría, el número de casos en altura sería aún incluso mayor que lo que sería a nivel del mar. Entonces, a manera de conclusión, sí, doctor. Entonces, a manera de conclusión y de nuestros estudios es que la altura no protege contra la infección por SARS-CoV-2 y la mortalidad por COVID-19. Y como recomendaciones es que no bajemos la guardia, que incentivemos medidas preventivas, veamos la información que hay ahora, ¿no? La información científica, y resaltar que todas las vacunas salvan vidas. Gracias. Muchas gracias por la exposición. A continuación tenemos al doctor Michael Reyes, quien nos va a hablar sobre crisis sanitaria por el COVID-19 y acceso a servicios de salud en personas viviendo con el VIH en Perú. Datos preliminares de la encuesta EPIC. ¿Tiene 10 minutos? Muchas gracias. Bueno, yo soy Michael Reyes, médico investigador del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad y de Sociedad. En esta oportunidad voy a presentar algunos datos preliminares de la encuesta EPIC sobre el impacto de la crisis sanitaria en el acceso a los servicios de salud en hombres que tienen sexo con hombres que viven con el VIH en el Perú. Antes que nada, de constancia que mis comentarios son título personal y que no representan una opinión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Este es el grupo multidisciplinario que formó el equipo de Perú. Y rápidamente recordar que, bueno, la epidemia del VIH es un grave problema de salud pública, está focalizada básicamente por lesiones clave, que tiene una alta prevalencia de la enfermedad, siendo la más importante, sobre todo en nuestro medio, la de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, que tienen prevalencias superiores al 10%. Y toda medida de control adecuado de la epidemia del VIH requiere asegurar un acceso regular a los servicios de prevención y tratamiento, lo cual se ha visto afectado durante la crisis sanitaria. Vemos que desde marzo del año pasado se implementaron una serie de medidas de contención para la propagación del virus. Sin embargo, estas de alguna manera han afectado la prestación de los servicios de salud. Podemos observar en este gráfico cómo en comparación al año 2020, en comparación al año 2019, en el 2020 el número de casos reportados de VIH se redujo significativamente en un 55%, no por menos presencia de casos, sino por una disminución de la prestación de los servicios de pruebas diagnósticas. Entonces, si bien los servicios de VIH han continuado funcionando, la medida de contención junto con otros factores sociales pudieron haber afectado el acceso a estos servicios. Y dado que no se disponen de datos oficiales que evalúan el impacto de la pandemia en el acceso a estos servicios, es que se justifica la presentación de ese trabajo. Entonces, la encuesta EPIC, que es un acrónimo para encuesta flash de VIH y hepatitis C, para evaluar el impacto de la crisis sanitaria en entornos comunitarios, es una iniciativa de Coalition Plus. Es una red internacional de organizaciones comunitarias para la lucha contra el VIH y tuvieron el objetivo de tratar de medir el impacto de la pandemia pero en escala internacional. Y lo que hicieron fue crear esta encuesta en línea con 12 módulos temáticos y lo pusieron a disposición de organizaciones académicas y organizaciones de base comunitaria para que lo puedan utilizar en sus respectivos países y recoger información. En Perú, la encuesta se realizó con el objetivo de establecer un diagnóstico del estado de salud sexual, mental, acceso a PrEP y servicio de control del VIH en la población de hombres que tienen sexo con hombres residentes del Perú durante la crisis sanitaria. Entonces es un diseño transversal, es una encuesta en línea, estuvo disponible a nivel nacional entre marzo y julio de 2021, siendo la población de hombres que tienen sexo con hombres adultos residentes del Perú. Los temas que se escogieron para EPIC Perú fueron estos 5, básicamente fue demográfico, de enfermedad sexual, bienestar psicológico, resiliencia, PrEP y personas viviendo con VIH, siendo las estrategias de reclutamiento, invitación directa, difusión por redes sociales y la publicidad por Instagram y Facebook. El plan de análisis para esta presentación es básicamente mostrar los datos descriptivos de las personas que viven con VIH, utilizando únicamente la información de los módulos demográficos, de actividad sexual y de las personas que viven con VIH. Entonces, nosotros logramos alcanzar una muestra de 322 personas que completaron la encuesta, de las cuales 116 indicaron vivir con VIH, que es el grupo al cual me voy a centrar a partir de ahora. Tenían una mediana de edad de 31 años. Todos habían completado la secundaria, la educación secundaria. Había un porcentaje de 11% que era migrantes venezolanos, de los cuales la mayoría estaba en condición regular en el país o en trámite. Conseguimos participantes de 7 regiones del país, siendo mayoritaria en un 94% de Lima y Callao, el 96% vivieron en entorno urbano, semiurbano, y el 18% había ejercido trabajo sexual alguna vez. 3 participantes empezaron durante la pandemia. En relación al estado serológico de nuestros participantes, el 52% reportó tener una carga viral indetectable, el 16% nunca se había hecho una carga viral, y un hallazgo importante es que con respecto a cuándo fue su última medición de carga viral, solo el 68% se lo había realizado entre el año 2020 y 2021.
Recordemos de que la encuesta se realizó en el año 2021 y según las guías y la norma, la medición de carga viral debía hacerse cada 6 meses el primer año y luego anualmente. Por lo tanto, se esperaría de que nuestros participantes tuvieran una carga viral actualizada al menos hasta el año 2020, lo cual solamente fue el caso de 68% de nuestros participantes. Y para las personas que indicaron una carga viral indetectable, el 42% no la tenía actualizada. Un 95% mencionó haber estado alguna vez en tratamiento, un 21% indicó problemas de abastecimiento de la medicación antirretroviral, y un 8% indicó que había interrumpido el tratamiento durante el confinamiento. Entre los motivos identificados somos agrupados como individuales y estructurales, siendo los más frecuentes en ser reportados los individuales, siendo el más frecuente incluso el hecho de convivir con una persona que desconoce su estado de VIH. Dentro de otros motivos reportados teníamos el miedo al virus de SARS-CoV-2, una falta de interés de parte del participante, problemas de transporte, y dentro de los motivos estructurales del sistema de salud estaría la falta de prescripción médica, el agotamiento del medicamento o el cierre de los servicios de VIH. También hubo reporte de reducción de tratamiento, lo que significa para esta encuesta de que los participantes comenzaron a tomar menos dosis de las habituales, o que el número de tipos de antirretrovirales que tomaban era menor. Y fue un 30% que indicó que redujo ese tratamiento. Y de este 30%, un 55% lo redujo por iniciativa propia, es decir, sin haber pasado o haber consultado con un médico antes de hacerlo. Pasando a lo que es riesgo para otras ITS, encontramos que un 18% de nuestros participantes sus conductas de riesgo las clasificó como de mayor riesgo, mucho mayor riesgo en relación a antes de la pandemia, y un 15% reportó un menor uso de preservativo. Sumado a este dato, tenemos que el 48% de participantes sintió la necesidad de consultar a personal de salud ante los sospechas de una ITS, pero de estas 48 respuestas, el 19% no llegaron a consultar con ningún personal de salud, siendo los principales motivos la reducción de las atenciones en los distintos servicios de salud. Como conclusiones tenemos de que durante la crisis sanitaria sí hubiera algunas personas que tuvieron problemas de exceso y adherencia al tratamiento antirretroviral, y siendo un hallazgo importante en la preocupación personal por no revelar su estado de VIH para las personas con las que conviven, lo que es un reflejo de que el estigma a la infección por el VIH sigue vigente en nuestra realidad y es un problema que debe ser abordado, y que el cierre de los servicios de prevención pudieron haber aumentado el riesgo para la transmisión de ITS y el VIH en esta población, dado de que no se pudo realizar diagnóstico oportuno de ITS o dispensación de preservativos. Como recomendaciones finales, diríamos de que existe la necesidad de adaptar los servicios de salud para asegurar el acceso al tratamiento, medición de carga viral y estrategia de prevención en situaciones de crisis o desastres. Se requiere fortalecer los mecanismos para identificar a la persona de mayor riesgo social para la falta de adherencia al tratamiento y poder realizar acompañamiento. Y se requiere crear un plan de comunicación y educación a nivel nacional para reducir el estigma al VIH en esta población. Y agradecer a Show Plus, a los colaboradores claves y a los participantes de esta encuesta. Gracias. Muchas gracias, doctor Chael Reyes. Y muchas gracias a los 4 grupos de trabajo que han dado lugar a estas 4 presentaciones. Y vamos a pasar a la discusión de acuerdo a las preguntas que han ido llegando. Tenemos una pregunta primera. De los casos 0 positivos, se refiere a la primera presentación en Tumbes, ¿cuántos habían sido asintomáticos? Quizás en la población más joven.
La doctora Luz María Moyano, por favor. Sí, sí, doctor. Sí, de todos los casos, de los 356 casos seropositivos, 39 solamente presentaron síntomas. ¿Sí? Muy poca expresión. Y la mayoría de la población de Puerto Pizarro es bastante joven. 29 más menos 13 aproximadamente. Muy bien, muchas gracias, doctora. Una segunda pregunta. Escuché que en cualquier trimestre la gestante podía ser vacunada contra COVID-19. La pregunta ¿es verdad? Sí, la respuesta es sí. La recomendación de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Colegio Americano es que la mujer gestante, la vacuna se puede dar antes o durante el embarazo, en cualquier momento del embarazo, en la época de lactancia también, primer, segundo, tercer trimestre, y cada vez hay más artículos y más evidencia de que no hay un aumento en el riesgo de patología fetal, que era lo que en un principio algunas posturas presentaban. La sociedad recomienda que la vacuna se dé en cualquier momento del embarazo. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta para el mismo doctor La Rosa. ¿La infección COVID-19 en gestantes es un factor de riesgo para presentar preeclampsia? ¿Con qué OR? Sí, justo el día de ayer se presentó un metaanálisis en que encontraron que sí, hasta ahora lo que se ha demostrado es que sí hay una asociación. Aproximadamente, si hablamos de todo COVID, es aproximadamente un OR de 1.5, pero si hablamos específicamente de la población sintomática, el OR es aproximadamente de 2. Lógicamente ahí hay un artículo publicado hace un par de semanas donde encuentran una asociación entre la prevalencia de preeclampsia y el grado de sintomatología, lo que sería también una forma de poder comprobar acción-reacción y el nivel de injury con el riesgo de preeclampsia. Entonces sí existe, está asociado a la sintomatología del COVID, en la severidad del COVID, pero aproximadamente, como digo, es 1.5. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta para el doctor La Rosa. Se habla de retardo en el crecimiento fetal de gestante con COVID. ¿Con qué frecuencia? Y quisiera ahí agregar, diferenciándole del retardo de crecimiento por preeclampsia, o sea, propiamente dicho por COVID. Claro, claro. Y es una pregunta muy interesante y que definitivamente tendríamos que tener una reunión específicamente para hablar de esto, pero lo que sabemos es que el COVID causa daño a nivel placentario. Probablemente las evaluaciones patológicas que se han dado se muestran un daño a nivel del sistema veno-arterial fetal y materno, y esta es la explicación por la cual creemos que hay una asociación con preeclampsia y el posible riesgo de retraso del crecimiento intrauterino. Hay estudios, hay mucho más data sobre el riesgo de preeclampsia que el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, aunque muchos de los grandes estudios publicados demuestran un riesgo aproximadamente de 1.5, 1.4 de OR para pequeño para edad gestacional al momento del nacimiento. Entonces, probablemente si hay una asociación, lo que se recomienda usualmente, o lo que recomiendo yo y lo que recomiendan muchas de las guías, es si es que la paciente ha tenido COVID, hacer un seguimiento por lo menos una vez en el tercer trimestre para hacer un crecimiento ecográfico para estar seguros de que no tiene restricción del crecimiento intrauterino. Pero un porcentaje en sí todavía no ha sido publicado y lógicamente probablemente también está muy asociado a el nivel de severidad con la que se presentó el COVID. Muchas gracias, doctor La Rosa. La siguiente pregunta para el grupo de la licenciada Laura Cárdenas y la licenciada Valeria Valverde. La letalidad en altura puede ser resultado de que a más altura hay menos recursos de salud. Okay.
Bueno, no exactamente como un resultado o que ese sea el factor principal. Podemos ver que también hay diversos factores como las diferentes comorbilidades que pueden desencadenar o aumentar la tasa de letalidad. Pero eso no solamente se da en la altura, sino también se puede ver en diferentes departamentos, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima también es algo de lo que se puede observar. Muchas ¿Puedo? gracias. Sí, 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 No, licenciada. iba a decir que quería completar la respuesta a la letalidad y a al poco recurso de salud que estaban indicando. Sí, hubo menores recursos de salud, pero hubo menores recursos de salud a inicio de la pandemia en todo el Perú, no solamente a mayor altura, ¿no? Entonces, la letalidad puede ser consecuencia de una falta de recursos, sí, pero no solamente en altura, sino a nivel nacional, ¿no? A mayor altura, si hay mayor letalidad, demostramos nuevamente que hay igual contagio como sucedería en Lima, ¿no? Hay igual muertes como podría suceder en Lima. Entonces, demostramos nuevamente que no hay una protección o una pseudo protección que estaban afirmando inicialmente con la altitud. Gracias, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el doctor Michael Reyes. En el contexto de la pandemia, ¿cómo se han adecuado los servicios de salud para garantizar el acceso a ellos? ¿Y cómo se ha garantizado un adecuado uso de los recursos financieros? Eh, Muchas gracias. Bueno, en relación al programa de atención para los pacientes con VIH, realmente, como sabemos, sobre todo durante el confinamiento obligatorio, se siguió atendiendo, pero con un aforo limitado, básicamente tratando de priorizar solamente las consultas para la entrega de medicamento antirretroviral. Y muchos de los otros controles sí eh, se fueron postergando, delegando. Básicamente fue una priorización en ese sentido y que ya se ha ido reactivando una vez que se levantó la restricción obligatoria a nivel nacional. Con respecto a los recursos financieros, sí es algo que escapa de, del conocimiento que tengo, ¿no? En base a la encuesta y en base a la información que recibí. Muchas gracias, doctor Reyes. Una pregunta adicional para usted. Dice, ¿midieron salud mental, depresión, ansiedad, etcétera, por no tener acceso a la medicación VIH? No lo hemos analizado en este momento. Sí tenemos información de salud mental. De hecho, tenemos un módulo en la encuesta que mide ansiedad, síntomas relacionados a ansiedad, depresión, que todavía no han sido analizados y que por eso no se han presentado ahora, pero sí es algo que se va a revisar y cuando tengamos la información vamos a compartirlo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta. En el estudio de altura, en criterio de inclusión, ¿cuánto tiempo debía vivir en la altura? Bueno, lo que hicimos en el estudio de altura es de la base que tiene el Perú y que tenía Colombia, los que estaban dentro de su población de más de 2.500 metros. Eso de preguntar de cuánto tiempo tendría que vivir en altura, no lo hicimos, no preguntamos. ¿Tiene algún estudio en población de altitudes donde hay un contagio amplio, pero solo desarrollan síntomas muy leves? La pregunta es, ¿a qué se debe solo desarrollar síntomas leves a comparación en Lima? Es decir, para aclarar la pregunta es, probablemente pueden haber casos en la altura, pero que en realidad son leves y prácticamente no fueron detectados o son asintomáticos. Y en ese caso, si fuera así, ¿a qué se debe de que tienen síntomas leves comparado a lo que ocurre en Lima? Entonces, la pregunta es si hay algún estudio sobre este tipo de población con síntomas leves o asintomáticos en la altura. En la altura exclusivamente no. De hecho, los asintomáticos podemos verlo en diferentes departamentos del Perú, no solamente en residentes de altura. Sí hay algunos artículos en relación al tema y bueno, también no hay evidencia de que haya una significancia, por ejemplo, en cuanto al sexo, ¿no? Si es que hay mayores asintomáticos en hombres o en mujeres.
pero asintomáticos hay de manera indistinta, no necesariamente en residentes de altura. Sí, creo que sería bueno precisarle también, quiero ahí hacer un comentario, que de acuerdo a lo que han presentado, estamos hablando de la dinámica del epicentro. Es decir, a veces nosotros analizamos el global en un periodo determinado, pero no vemos la dinámica. En el caso de Colombia, por ejemplo, empieza el caso en Bogotá, que está en altura. En otras ciudades, en otros países, por ejemplo, en Perú empezó en Lima, en Bolivia, en Santa Cruz, en Ecuador, en Guayaquil, pero cuando uno analiza en esa semana epidemiológica hay más casos a baja altitud y menos en la altura. Pero viendo esas mismas gráficas en la dinámica, podemos ver que cuando aumenta o se mueve el epicentro a zonas de altura, por ejemplo Arequipa, los valores son más altos que en cualquier población de baja altitud. Entonces, creo que esa es una variable que no ha sido mucho utilizado en los análisis, que es el momento de que inicia el epicentro, ¿no? Las semanas después del inicio de la infección en el país, cuando empieza el epicentro en cada lugar de altura, que creo que sería un tema de estudio. Doctor Mauricio La Rosa, ¿es válido hacer una prueba antigénica para COVID-19 al admitir una gestante en los hospitales? Sí, muy buena pregunta. Y para responder esto tenemos que regresar un poco al tema de cómo es que comenzó la idea del screening universal, ¿no? El screening universal para gestantes, la diferencia entre gestantes y otras poblaciones es que las gestantes idealmente siempre van a terminar siendo admitidas al hospital en algún momento, por el embarazo, me refiero, ya sea para un parto vaginal, una cesárea, lo que sea, pero va a ser admitida al hospital. Y sabemos que si bien la gestación es un factor de riesgo para hacer enfermedad más severa, un porcentaje bastante significativo va a ser asintomático. Entonces, la idea, todo esto regresó a comienzos de la pandemia en Nueva York, cuando se comenzaron a dar cuenta que muchas de las pacientes que entraban, las que eran sintomáticas se les hacía el PCR, pero las que no, no. Y luego se dieron cuenta que estas pacientes que no fueron, que no estaban, que no habían tenido síntomas, pero que desarrollaron durante una complicación durante la admisión, les hicieron el hisopado y era positivo y habían expuesto como a 37 personas del personal de salud. Entonces ahí es donde comienza toda la idea de hacer un screening universal. Luché muchísimo durante la pandemia para que esto no se aplique de una manera errónea en el país, porque lo que hicieron es comenzaron a hacer esto con pruebas rápidas de anticuerpos, y el problema con esto era que no nos daba la información que necesitábamos. Lo que nos decía si tenía anticuerpos o no, pero no nos decía si es que esta persona tenía el virus o no lo tenía. Entonces, finalmente, por suerte, se han comenzado a usar las pruebas antigénicas y es probablemente, debido a los recursos y a lo que tomaría el tiempo hacer un PCR, es probablemente la mejor opción para poder hacer el screening y de esa manera poder movilizar a las pacientes dependiendo de si son positivas o no. Pero las de no, siempre teniendo cuidado, ¿no? Tenemos que asumir que todas las pacientes pueden estar infectadas. Muchas gracias. Ya me están cortando, pero hay una pregunta que creo que es importante que están haciendo y le pido que sea muy rápida en su respuesta. ¿Qué consideraciones debe considerarse en el cuidado al recién nacido? Si bien ya la madre está vacunada, ¿cómo podemos prevenir que el recién nacido adquiera la enfermedad pandémica? Perfecto. Lo mejor que se puede hacer probablemente es vacunar a la mujer gestante. Eso es uno, para que los anticuerpos, el bebé nazca con anticuerpos. El segundo es lactancia. La lactancia es crucial. Se van a pasar los anticuerpos, además de todo, no solamente para COVID, sino para todas las otras posibles infecciones. Y las recomendaciones que se da en cualquier persona, ya sea vacunada o no sea vacunada: lavado de manos, tratar de estar en áreas, no estar en contacto con gente que tiene síntomas o estar en lugares cerrados. Todas esas recomendaciones que se dan en otras poblaciones, idénticamente en la población neonatal. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos las personas que han intervenido por sus brillantes preguntas que nos ha permitido conocer un poco más sobre este tan importante tema que preocupa a toda la humanidad. Gracias a los organizadores. Buenos días.
Muchas gracias, doctor González. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.